C14. Matías vio a Leila que estaba temblando de miedo. Desde que era una niña, nada había cambiado en ella. Aunque a menudo pretendía hacer una demostración de valentía, era un alivio de hígado que siempre se asustaba fácilmente. Matías siguió caminando hacia ella mientras su mente repasaba los recuerdos de la joven que recordaba. Se detuvo frente a ella cuando quedaban unos pocos pasos cuando notó que los ojos de Leila se clavaban en su mano extendida. A las gafas agarradas en su mano. Lo siento. Leila abrió un poco la boca. Se disculpó cortésmente aunque sus ojos estaban llenos de indignación. No esperaba que estuvieras aquí. Lo siento mucho. ¿Y si no lo tuviera? ¿Pensaste que estaba bien colarte? Matías ladeó la cabeza para enfrentarse a ella. Los ojos de Leila se volvían más rojos con cada parpadeo, pero se quedó quieta y firme mientras parecía estar a punto de llorar. ¿Cómo? ¿Un ladrón? Se burló humildemente, haciendo que las mejillas rojas como remolacha de Leila fueran claramente visibles incluso en la oscuridad. Solo traté de obtener lo que era legítimamente mío. Ah, esto. El rostro de Leila se sonrojó aún más cuando Matías levantó sus anteojos. Sus orejas también estaban rojas como llamas mientras miraba su rostro más de cerca. Sí. Ella respondió sin miedo a su pregunta y sin pestañear. Mis anteojos que escondiste. Aunque estés temblando tanto. Matías se acercó a la ventana. Era la misma ventana donde él había arrojado su sombrero, pero esta vez tenía las gafas en la mano. No. Estupefacto, el rostro de Leila comenzó a palidecer y lo persiguió. Devuélvamelas, por favor. El chal de encaje que se había puesto sobre su hombro cayó al suelo. Leila levantó los brazos para cubrir su escote que se reveló debajo de su pijama con cuello en V. No es divertido que estés haciendo un escándalo por tu ropa de dormir cuando ya has visto todo mi cuerpo. El rubor de Leila descendió hasta la nuca ante su burla. ¿Qué? Eso no se pudo evitar. Ella sacudió su cabeza. No era lo que quería, pero no tenía OP. ¿Pensaste que lo quería? ¿Qué? No, lo siento, no lo quise decir de esa manera. Leila agarró rápidamente el chal y se lo envolvió alrededor de los hombros y el pecho. Al verlo, Matías rió suavemente, encontrando que su expresión era algo cómica. ¿Por qué te comportas ahora como una dama? Dijiste que no eras una dama. Comillas. Independientemente de quién soy, sigues siendo un noble. Matías rió un poco más, mirando su arrogante pero respetuosa negativa a sucumbir a sus palabras. Bien, Matías bajó su tono un poco más bajo mientras su risa disminuía. No lo sé, Leila. Tal vez no soy un noble. Oh no, Leila exclamó con urgencia mientras ataba con fuerza el extremo de su chal. Eres un noble. En realidad. Sí, eres el noble más grande del Imperio Bed. Eres bastante generosa al evaluarme. Todos los que te conocen pensarían eso. ¿No es eso diferente de tus pensamientos? Comillas. No. Sí. Aunque Leila quería, para ser franca, mantuvo sus pensamientos más íntimos en secreto sacudiendo vigorosamente la cabeza. Pienso de esa manera. Solo por esta noche, Leila decidió vender su alma por sus lentes. Entonces, Su Excelencia, por favor devuélvamelos. Estaba a punto de llorar porque estaba demasiado alterada, pero Leila se convenció de no hacerlo. Son muy importantes y preciosos para mí. Ella le rogó de nuevo, inclinando la cabeza y sufriendo la humillación. Leila quería pisotear todas las piedras del bosque para desahogar su ira. Pero ella era consciente de lo mucho que estaba en desventaja en esta situación. Si el duque siguiera adelante con el asunto, podría haberla convertido en una criminal o podría haber tirado sus anteojos por la ventana al río. Sus simples actos, sin importar cuál fuera la razón, fueron fatales para ella, entonces Leila tuvo que aguantarlo. Matías se acercó a ella, empezó a tirar los vasos y el espacio entre ellos se cerró. Pronto, estuvieron a una distancia lo suficientemente cercana, donde podían sentir la temperatura corporal del otro. Leila pestañeó sorprendida cuando Matías la miró con sus ojos profundos y plácidos. Sus ojos parecían un río sin fondo, un río extenso y helado que la había devorado en aquella tarde soleada en que comenzó toda su desgracia. Leila estaba inmersa en sus pensamientos cuando su visión previamente borrosa se volvió clara como el cristal de repente. Matías le había puesto las gafas en la cara. Sus palmas que cubrían sus mejillas eran tan suaves y cálidas como arena que había sido calentada por el sol. Solo se podía ver su rostro en contraste con el resto de su entorno que estaba velado en la oscuridad. Leila estaba inquieta, intentó evitar sus ojos, pero Matías le sujetó la cara poniendo un poco de fuerza a sus manos acariciadoras. ¿Por qué? Quería preguntarle eso, antes de que una sensación peculiar y aterradora la invadiera repentinamente cuando sus largos dedos comenzaron a acariciar la punta de sus labios. Los dedos de Matías se posaban tranquilamente entre el pliegue del labio de Leila y su suspiro emocionado le hizo cosquillas en la frente. Leila podía sentir que su aliento sabía caliente y tenía un olor dulce, igual que el toque de sus dedos. Matías fijó sus ojos azules de cuervo en ella. Lento pero seguro comenzó a acariciar la delicada piel de su labio inferior húmedo y con un movimiento sensual, movió su dedo dentro y fuera de su boca hasta que las puntas de sus uñas cortadas casi tocaban sus dientes blancos inferiores. Leila parecía haber olvidado por mucho tiempo cómo huir e inocentemente se congeló, soportando tanto su mirada como su tacto. Matías tardíamente cerró los ojos. Su conducta loca e ilógica casi hizo llorar a Leila. Las manos que habían abrazado sus mejillas se fortalecieron con ternura, pero luego, Matías aflojó su agarre y la dejó ir. Finalmente, sus manos la liberaron. Leila perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás. Su cuerpo temblaba violentamente mientras luchaba por respirar.
Matías abrió sus ojos azul cristalino, un par de ojos deslumbrantes que le habían causado vergüenza y pavor. Miró a Leila durante bastante tiempo y luego dio una orden en silencio. Sal. Leila no recordaba lo que había sucedido después de salir del anexo. Después de despedirse, se dio la vuelta y se fue. Todos sus recuerdos de esos momentos parecían confusos. Solo después de escuchar el canto de los insectos de la hierba, sentir la brisa fría soplando contra su cuerpo y ver su silueta caminando bajo la luz de la luna, Leila se dio cuenta de que había llegado al final del sendero del bosque. Todavía desconcertada, Leila se dirigió a la cabaña. No arremetió contra las piedras y las ramas de los árboles ni salió corriendo. Ella literalmente caminó con su paso más lento de lo habitual, tan ligero como un fantasma en un paseo. Leila extrajo el agua de un grifo en la esquina de su jardín y se lavó la cara e inconscientemente se frotó los labios hasta que se hincharon y enrojecieron. Y aunque su piel ya se había desprendido, el agua no podía limpiar la sensación desagradable que aún persistía en su boca. La cara, el chal y la parte delantera del camisón de Leila estaban empapados de agua fría cuando regresó a su habitación. Sin pensar en secarlos, se sentó en su cama, encaramada en el borde. Leila no sabía lo que había pasado, pero estaba segura de una cosa, no quería volver a verlo nunca más. El canario que había estado sentado pacíficamente en su jaula voló hacia Matías cuando chasqueó las puntas de sus dedos. Él se recostó contra el alféizar de la ventana y extendió las manos hacia el pájaro que se posó naturalmente en su dedo. Sus alas necesitaban ser recortadas un poco ya que había crecido lo suficiente como para poder volar una pequeña distancia. Pero Matías no sintió la necesidad de acortarlo tanto como antes. Mientras escuchaba el canto del canario, Matías bajó la mirada y miró por la ventana. El jardinero, Bill Remer, estaba en medio de su trabajo de deshiervar el jardín. Pero durante varios días no vio a Leila Llewellyn, lo cual era extraño, ya que ella generalmente estaba allí para ayudarlo. Ella había estado ausente y no se la veía por ninguna parte después de la noche en que fue a buscar sus anteojos, pero Matías era consciente de que Leila comenzaba a evitarlo como la peste. Después de devolver el canario a su jaula, Matías se vistió con una chaqueta de caza de color rojo carmín. Él la deseaba. Matías se dio cuenta de cómo se llamaba este sentimiento. Esa mujer, Leila Llewellyn, él la ansiaba. Ya no había necesidad de negar que se había convertido en una mujer hermosa, lo suficientemente hermosa como para despertar el interés de un hombre, pero también sabía que se suponía que esta forma de deseo se desvanecería rápidamente. Entonces, se preguntó, ¿necesitaba dejar una mancha en su vida solo para satisfacer ese deseo? Matías reprodujo los eventos de esa noche en su mente, sobre la mujer que tenía delante, Leila, y concluyó. No. Leila Llewellyn no era una mujer digna del deseo de ser mantenida en su palma, por eso, esa noche dejó ir a Leila y aún así, si ella se comporta de esta manera después de que él la hubiera liberado, entonces no tendría otra opción. Me he preparado para su sesión de caza, maestro. Hessen se acercó cortésmente. Matías asintió, tomó el arma que Hessen le había dado y salió de la habitación. ¿Pasó algo?, preguntó Kyle, un poco preocupado. Leila, que estaba pegando la flor bien seca en su diario con pegamento, levantó la cabeza y lo miró con calma. No, dijo ella con una voz animada como siempre. Parezco así, dijo bajando la voz en un susurro, entrecerrando los ojos. Kyle estaba desconcertado al ver que su cara estaba roja como si le hubieran puesto algo caliente en el cuello y le hubiera quemado la piel. Has estado encerrada en la cabaña durante unos días. Eso es extraño, dijo mientras se encogía de hombros. Leila parpadeó aturdida un par de veces antes de mostrar su habitual sonrisa alegre. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa y sus ojos brillaron intensamente. Deberías salir más ahora que has encontrado tus anteojos, pero lo que estás haciendo en este momento es lo opuesto. Kyle apoyó la barbilla en su mano mientras miraba a Leila, pero ella solo se rió un poco y comenzó a escribir cuidadosamente las ubicaciones y características de los pétalos de las flores que había encontrado en su diario. Leila solía dibujar y pegar pétalos de flores desconocidos en su cuaderno antes de ir a la biblioteca a buscar sus nombres. Kyle la acompañaba a menudo simplemente para observar su expresión cuando descubría los nombres de las flores. Era una mujer joven que estaba intrigada por los nombres de todos los pájaros y flores del mundo y Kyle era un gran amante de su intriga. Su rostro parecía pequeño bajo el brillo de las gafas de lectura que acababa de recuperar mientras Leila se aseguraba de no presionar con fuerza el cuaderno con un secante porque no quería que la tinta se corriera. ¿Quieres dar un paseo? Vamos a ese árbol que te gusta, el que está justo enfrente del río, sugirió Kyle. No, respondió Leila inmediatamente después de que Kyle terminara su oración. No solías ir allí todo el tiempo. ¿Qué sucedió? ¿Has vuelto a ver algo aterrador en el bosque? No, no es así. No puedo ir al bosque hoy de todos modos. ¿Cómo? Ah, hoy es el día de caza del duque. Después de mover el libro al otro extremo de la mesa, Leila asintió. Poco después pudo escuchar un sonido distante y atronador de pasos de caballos que venían desde la distancia. ¡Guau! Eso es genial. Kyle corrió frente a la ventana, admirando al duque de Erhardt y su grupo de hombres mientras se dirigían al bosque a través de un camino al lado de la cabaña. 5 jóvenes montaban sus caballos con los galgos a la cabeza. Kyle y Leila miraron por la ventana. El duque estaba montado hoy en un lustroso caballo con un pelaje del color de un barril de madera empapado en brea. Su chaqueta roja y su reluciente escopeta también atrajeron sus ojos. Kyle cambió repentinamente su expresión después de admirar al duque. Pero no te preocupes, Leila, no soy un cazador de animales y no voy a cazar por el resto de mi vida. En ese momento, el duque Erhardt también volvió la cabeza hacia la cabaña.
Leila saltó rápidamente de la ventana a pesar de que ya estaba escondida detrás de las cortinas. Había pasado los últimos 10 días tratando de evadirlo, así que no fue por el río o siquiera a caminar por el bosque. Leila sintió lástima por el tío Bill, que recientemente se había ido solo a cuidar el jardín. Ella solo lo ayudó mientras el duque estaba fuera de la finca y rápidamente abandonó el jardín cuando regresó. Planeó soportar este malestar hasta el final del verano. Para cuando llegara el otoño, Matías ya estaría comprometido y se estaría mudando a la capital, y entonces Arvis recuperaría su anterior estado de tranquilidad. Laila, ¿te sientes mal? ¿Quieres venir a mi casa? Kyle preguntó mientras miraba el semblante pálido de Leila. No, Kyle, estoy bien. Leila se reclinó en su silla que estaba frente a la mesa del comedor y negó con la cabeza. La caza terminará esta noche, de todos modos. Estallido. Se escucharon otros disparos en el momento en que abrió su diario sin pensar. El sonido fue seguido por los ladridos de los perros y el desboque de los caballos. Leila pasó las páginas de su libro, que no podía leer correctamente, con el puño cerrado. Se sintió obligada a ir al bosque esta noche. Algunas aves desafortunadas tenían que ser enterradas. C15. El bosque, que había sido arrasado por una actividad sangrienta, tenía un ambiente más tranquilo que de costumbre. Matías detuvo su caballo en medio de un camino ancho que discurría entre los bosques después de despachar primero a su grupo. Un flequillo enredado le caía por la frente cuando se quitaba el sombrero. La cacería de hoy fue muy divertida y pudo alcanzar todos los objetivos que se propuso. Cada momento fue tan emocionante como siempre, pero un pájaro que había intentado desesperadamente volar lo dejó insatisfecho. Matías tiró lentamente de las riendas y giró el caballo en dirección a la cabaña. Cuando terminaba la cacería, la niña que vivía en los terrenos de caza salía al bosque llorando y enterraba a todos los pájaros muertos. Un ridículo hábito que aún recordaba muy claramente. Entonces, ¿qué pasa con esa mujer ahora que ya no es una niña? El curioso Matías apuntó con su rifle a un pequeño pájaro posado en el borde de la rama y... estallido. Con su tiro dando en el blanco, el pajarito cayó al suelo y Matías dejó atrás a la presa que había matado y lentamente le indicó a su caballo que avanzara. Una vez. Y luego una vez más. Estaba apuntando y disparando. Los pájaros cayeron uno por uno cubiertos de sangre, adornando el largo camino por el que Matías caminó hacia el profundo bosque nocturno. Lo odio. Leila cavó un hoyo y dijo esas palabras una y otra vez mientras enterraba el pájaro muerto. Odio su atroz pasatiempo, realmente lo odio. Leila se tragó su tristeza mientras se limpiaba la frente sudorosa. Sintió que casi había llegado hasta que vio otro pájaro ensangrentado acostado a solo unos metros de distancia. Leila volvió a tomar su pala y se acercó a ese pobre pájaro. No quería odiar el acto de matar a un animal. El tío Bill también cazaba para comer y ella también criaba ganado, pero no entendía por qué el duque mataba solo por entretenimiento y luego abandonaba su cacería. ¿Cuándo va a terminar este verano? Mientras enterraba a otro pájaro, un hermoso reyezuelo con corona de rubí y un hermoso diseño de plumas, Leila suspiró profundamente, esperando que su estación favorita pronto llegara a su fin. Leila ya se había adentrado en el bosque nocturno cuando de repente sintió algo extraño. El duque de Erhardt amaba la caza y cada vez, Leila enterraba los pájaros que había matado, pero no recordaba haber hecho la tumba de pájaros en fila como lo hacía ahora, como si estuviera trazando un camino hecho de cadáveres de pájaros. Debería volver ahora. El rostro de Leila se estremeció cuando sintió algo siniestro bajo el cielo protector sobre su cabeza. Estaba pintado de un color carmesí. Ella apartó los ojos del sol poniente y miró hacia abajo detrás de un grupo de arbustos. Y lo vio. El duque de Erhardt estaba sentado en el tronco de un roble torcido y la miraba en silencio. La mente de Leila se quedó en blanco y casi se tropieza. Con una actitud relajada, la saludó. Hola, Leila. La voz de Matías sonaba deliciosa. Tan aterciopelado como las plumas de los pájaros a los que había disparado y matado. Por cierto, Matías llega bastante tarde y creo que los que se fueron con él ya están de regreso. Comillas. Elise von Erhardt entrecerró los ojos mientras ponía su tarjeta sobre la mesa. Se estaba aburriendo del juego de cartas que estaba jugando. Quería empezar la cena temprano, pero su hijo, Matías, aún no había regresado de los cotos de caza. Había dicho que iría a dar un paseo por el bosque. Claudine, que no tenía el aspecto de alguien que acaba de perder un juego, le respondió con una sonrisa amistosa. Las damas, muy conscientes de que había perdido el juego de cartas a propósito, miraron a Claudine con sonrisas de admiración, viendo que la próxima duquesa de Arvis era una dama bien educada y con modales elegantes. Claudine también sabía muy bien que era muy querida y muy elogiada entre aquellas damas aristocráticas. Matías seguramente siente algo por ese bosque. Elise tocó suavemente el timbre, las sirvientas corrieron y comenzaron a poner la mesa. Las damas ociosas se agruparon alrededor de la mesa de recepción para conversar y disfrutar de bocadillos sencillos. Hablaron de varias historias, por supuesto, con todas las formalidades que ello conllevaba. Ay, Claudina, ¿por qué no invitas a tus amigos y organizas una fiesta? Yo, en la mansión Arvis. Los ojos de Claudine se abrieron cuando escuchó la sugerencia de Elise. Te aburrirás si tratas con nosotros todos los días. No necesitas cambiar un poco tu patrón. No, en realidad no estoy aburrida. ¿Por qué estás tan asustada? Solo estaba bromeando, Claudine. Era difícil imaginar que Elise fuera la madre de un hijo comprometido porque su rostro relajado y sonriente era tan juvenil como hermoso. Tal como Matías, su único hijo, que estaba dotado de su hermosura. La gente del imperio admiraba a la duquesa Elise von Erhardt por su belleza atemporal que sin embargo no pudo capturar el afecto de su esposo.
Claudine creía que las mujeres obsesionadas con el amor eran ridículas cuando se enteró de la trágica vida amorosa de Elise. El padre de Matías, como cualquier otro hombre en su posición, tenía una amante. Sin embargo, no le hizo la vida difícil a su sucesor al acoger a un hijo ilegítimo. Aunque no se amaban, el duque y la duquesa de Arby se respetaban y cumplían fielmente con sus responsabilidades. Representando perfectamente su papel en la casa, permanecieron tranquilos y sin mancha por la codicia o el deseo egoísta. Entonces Claudine aspiraba a vivir una vida similar a la de ellos con Matías. No te preocupes, Claudine, nunca estás bajo ninguna presión. Considéralo como un ensayo y si la mansión está llena de gente joven, nos divertiremos mucho más. La sonrisa de Elise se había iluminado enormemente. ¿No piensan lo mismo, señoras? Sin embargo, todos en la sala sabían que su pregunta no tenía la intención de solicitar sus comentarios. La duquesa es muy generosa y considerada. La condesa Brand felicitó a la futura suegra de su hija. Pronto se unieron otras damas, haciendo ruidos de alabanza con algo de exageración salpicada por encima. Claudine sonrió tímidamente mientras inclinaba la cabeza suavemente. Estaba pensando en los nombres de las personas a las que le gustaría invitar hasta ahora cuando sus ojos llamaron su atención hacia la ventana. En el momento en que vio el bosque más allá del jardín oscuro, instantáneamente pensó en esa chica, Leila Llewellyn. La pobre niña huérfana que vivía en ese bosque, tenía buenos modales y sabía a dónde pertenecía, aunque a veces era un poco arrogante. ¿Te importa si invito a Leila? Las cejas de todas las damas en la habitación se levantaron al escuchar la alegre pregunta de Claudine. ¿Te refieres a la niña huérfana del jardinero? Sí, esa chica, Leila Llewellyn. Claudina, espera. Estoy segura de que la pobre chica nunca antes había estado en una fiesta formal. Claudine no parecía afectada por la mirada llena de vergüenza de la condesa Brand. Quiero que Leila tenga una experiencia que nunca olvidará. Ella dijo esas palabras intimidantes sin perder la cortesía y dignidad propias de una dama. Ahora que lo pienso, lo que has dicho tiene sentido. La duquesa Norma Catarina von Erhardt, que había estado observando a Claudine todo el tiempo, sonrió con satisfacción. Entonces, haz lo que quieras, Claudine. Mirando hacia atrás, al camino de los pájaros enterrados, Leila desvió la mirada. Solo había una respuesta a la que podía llegar mientras giraba la cabeza y miraba al duque. Un psicópata. No había otras palabras para describirlo, el sudor escurría por sus guantes embarrados y su corazón comenzó a latir con ira y miedo. Debo salir de aquí, pensaba, pero estaba a punto de correr hacia la cabaña en el momento en que escuchó su voz. Leila. El rostro de Matías permaneció impasible mientras pronunciaba su nombre lentamente. Leila Llewellyn. Después de que la llamó por su nombre como si fuera la letra de una canción, Leila enderezó la espalda usando la pala que tenía en la mano como bastón. Apretó los labios cerrados y apretados flexionando los músculos de ambas piernas. Se dio cuenta de que era inútil correr, el duque podría atraparla rápidamente si se lo propusiera. El sonido de las hojas del bosque meciéndose con el viento salió a la superficie, pero no había nada más que silencio para ellos. Leila levantó sus ojos temblorosos y lo miró. Continúa. Matías fue la primera persona que rompió el silencio. Deberías continuar con tu trabajo. En el lado de los arbustos que señaló con los ojos, un pájaro que parecía ser el juego de su última persecución, yacía muerto. Leila se acercó al pájaro y vio un hilo rojo atado al tobillo sangrante del pájaro. Era el mismo hilo que había atado a los pajaritos que habían nacido cerca del río Sulter el año pasado. Sin decir una palabra, Leila enterró al pájaro en un hoyo que ella misma cavó. Debido al hermoso cazador de pájaros, se había acostumbrado a hacer todo esto. Ese hilo, ¿lo ataste? Matías preguntó mientras se sentaba allí mirando. Sí. ¿Por qué? Las aves dejan sus nidos para migrar. Quería saber cuándo volvieran, respondió Leila mientras acariciaba la tierra. Este no es el tipo de reunión que esperaba. Observó el rostro apático de Matías y experimentó mareos. Entonces, ¿quieres culparme? Matías cruzó la pierna, una sonrisa burlona floreció en sus labios. La paciencia de Leila había expirado oficialmente. No puedo negarlo. ¿Cuál es exactamente el problema? Matías frunció el ceño. Solo cacé mis pájaros, en mi territorio, son mis terrenos de caza. Pero los pájaros no lo saben. Leila se atrevió a replicar, repitiendo las palabras, para el tío Bill, en su cabeza. Para los pájaros es solo un bosque, un lugar donde nacieron y se criaron. También es un hogar al que les gustaría volver después de su migración. Es necesario que yo los entienda. En realidad no, pero, Leila se quitó los guantes de jardinería manchados de sangre y respiró hondo. No tienes que ser tan despiadado para cazarlos. Tendría que reunir mucho coraje para pronunciar esas frases. Después de eso, un sentimiento muy tardío de arrepentimiento se apoderó de ella, pero el duque no mostró signos de disgusto o enojo. Leila se sintió aún más sofocada por su extraña quietud. Leila Llewellyn, la chica amante de los pájaros. Dijo después de un largo momento de silencio. ¿Qué diablos crees que es la caza? Disculpe. ¿Quieres que vaya a una cacería amistosa? Su desdén seguramente arañó su corazón y Leila solo pudo soportar su insulto agarrándose la falda. Lo siento por mi error, he dicho algo grosero, por favor, perdone mi descortesía. ¿Qué es lo que te hace tan aficionada a las aves? No creo que sea una historia convincente para usted. Leila bajó la cabeza, indicando que no quería verlo más. Matías permaneció en un ensordecedor silencio. Ahora que he terminado mi trabajo, me voy. Leila se inclinó profundamente y giró su cuerpo mientras Matías aún permanecía callado. Estallido.
Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, un disparo rabioso resonó inesperadamente, reverberando en todo el cielo salvaje. Leila rápidamente se volvió con una cara horrible. Clic. Matías la miró con un rifle en la mano después de disparar su arma hacia la rama del árbol y un pájaro ensangrentado cayó al suelo entre ellos. ¿Qué vas a hacer, Leila? Luego se sentó en el tronco del árbol como si nada hubiera pasado. No creo que tu trabajo haya terminado todavía. 16. El bosque de Arbis pronto se oscureció después de que el sol comenzó a hundirse. Matías miraba a Leila, que miraba al pájaro muerto con los ojos borrosos. Hubo un período de silencio entre ellos y estaba esperando pacientemente porque creía que Leila no podría escapar por un tiempo. Solo. Leila levantó la cabeza, sus pupilas estaban llenas de ira que ni siquiera la oscuridad podía enmascarar. Sus ojos eran arrogantes y descarados, pero Matías pensó que eso era mucho mejor que evitar su mirada. Solo dime, ¿qué hice mal? ¿Qué hiciste mal? Sí, ¿qué mal he cometido contra usted? ¿Por qué debería ser castigada así? Nunca te castigué, se rió Matías. Hice mi trabajo y tú, Leila, hiciste el tuyo. Después de un breve momento de asombro, Matías volvió a mirar a Leila con una mirada apagada. ¿Un problema no? ¿Por qué te gustan tanto los pájaros? Repitió la misma pregunta. Leila miró hacia el cielo, hacia el pájaro muerto y luego de nuevo a Matías. Sus hombros temblaron, pero sus ojos que lo miraban permanecieron abiertos de par en par. Irritó a Matías, pero al mismo tiempo también lo divirtió. Siempre están a mi lado. Leila respondió en voz alta a su pregunta. Había una ola de leve ira en su voz, pero no sonaba grosero ni ofensivo. Desde que era niña, he estado viajando por muchos lugares diferentes, pero los pájaros siempre estaban allí donde quiera que fuera. Siempre estuvieron a mi alrededor y a medida que cambiaban las estaciones, algunas de las aves que se habían ido regresaban si las esperaba. Los pájaros siempre volvían a mí. La voz de Leila se volvió más suave mientras hablaba. Tal vez, la ternura había sido causada por su suave articulación. Los pájaros están ahí en todas las estaciones, puedo encontrarlos en todos los lugares. Me encanta vivir con estas criaturas encantadoras y libres. En realidad. Sí, pero podría no tener sentido para usted, Duque. Matías se rió por lo bajo, mirando a Leila, quien resopló con una expresión de ojos llorosos y se puso de pie. Parecía que la hora de la cena se había acercado antes de que se diera cuenta. ¿Vas a cazar así otra vez? Leila lo detuvo cuando se preparaba para irse. Si es necesario, respondió Matías sin perder un segundo. Estaba complacido. Los ojos de Leila, que estaban llenos de desesperación, miedo y frustración después de eso, realmente lo satisficieron. Después de cambiar de opinión brevemente, Matías se paró frente a ella. Leila, todo en mi vida tiene que estar en su lugar. Donde no hay necesidad de que alguien corra o se esconda. ¿Qué quieres decir? Simplemente quédate en tu lugar. Lugar, yo, no entiendo lo que quieres decir con eso. Piénsalo bien. Duque. Quién sabe, podría considerar una sesión de caza amistosa si encuentras la respuesta. Matías se alejó dejando atrás a Leila aturdida. No quería tener grandes esperanzas en ella, pero quería que Leila Llewellyn se quedara en su lugar como una huérfana que vive en el bosque, como una colegiala estudiosa y pronto como maestra en el lugar donde debería estar. Sentado en la parte trasera de su caballo, Matías volvió la cabeza y miró hacia el arbusto. Allí, Leila seguía acurrucada ante el pájaro muerto. Matías creyó que estaba llorando cuando notó un brillo en sus mejillas. Había una sensación de satisfacción floreciendo en sus ojos cuando Matías vio sus lágrimas. Él nació en un mundo donde reinaba el orden perfecto y ahora estaba en camino de ser su amo. Bajo de ese principio todo en su mundo se mantuvo simple y claro. Estar a la altura de un rol específico o cumplir con un conjunto de expectativas no fue en absoluto problemático. Fue el orgulloso sucesor de su abuela y de su madre, el amable amo del pueblo de Arbis, el comandante brillante en el campo de batalla. Por no hablar incluso del director de un negocio exitoso. Siempre fue él, algo, de alguien, y Matías desempeñó voluntariamente ese papel. Las personas a su alrededor también lo veían de la misma manera. Pulió sus roles designados, acciones y sentimientos de una manera estructurada. Esas fueron las emociones que siempre vio, escuchó y aprendió. Pero esa pobre huérfana que vive en mi bosque. Los ojos de Matías se entrecerraron mientras miraba a Leila. Ella no es nada. Matías sonrió cuando se dio cuenta de lo fácil que había llegado a la conclusión. Era la primera vez que algo que era, nada, había invadido su mundo. El duque de Erhard no necesitaba manchas adicionales en su vida. Sin embargo, era raro tener algo que no necesitaba en su vida. Y, sin embargo, Matías pensó que no era tan malo. Esa mujer cuyo valor era equivalente a nada, sus sentimientos mostrados ante él lo divertían un poco, tanto como ver a un pájaro volando caer en picado hacia su muerte. Especialmente sus lágrimas. Le gustaba ver llorar a Leila. Era una llorona tan encantadora, lo suficientemente atractiva como para hacerla llorar una y otra vez. Matías salió del bosque con el corazón contento. En la mansión a la que regresó, pasó por la misma rutina, una cena con una multitud ruidosa, las conversaciones ornamentadas pero vacías adornadas con champán helado y risas artificiales. Después de que pasó la breve noche de verano y llegó de nuevo la mañana, Matías pensó que hacer una caza amistosa no sería una mala idea la próxima vez. Cuando miró por la ventana, Leila estaba allí. Ella trabajaba en el jardín de rosas, ayudando en silencio al jardinero con su trabajo. ¿Ves? Matías se rió entre dientes mientras se alejaba de la ventana. Es así de fácil, Leila. Gracias, Leila.
Claudine amablemente transmitió su agradecimiento. Su amiga sentada también agradeció a Leila con una leve sonrisa. No hay problema, señorita. Leila se inclinó respetuosamente y juntó sus palmas blancas. La hierba le había manchado los dedos mientras arrancaba las flores. Además, las espinas de rosa habían perforado sus dedos, dejando también varios moretones manchados de sangre. Ahora lo haré. Puedes cortar esa rosa roja también. Un ramo es suficiente. Claudine la interrumpió a mitad de la oración. Le hizo un gesto a Leila para que se diera la vuelta y miró el campo de flores del jardín, rebosante de rosas rojas de colores vibrantes en plena floración. Sí, señorita. Leila volvió a tomar su canasta y tijeras, obedientemente cumplió sus órdenes como siempre. Claudine observó en silencio su espalda lejana. Encontró a Leila mientras paseaba por el jardín con un amigo que había visitado la mansión Arbis. Esa niña huérfana estaba trabajando duro hoy para ayudar al jardinero después de haber estado fuera por varios días. Luego, Claudine canceló su cita para el té y le sugirió a su amiga, Emily, que arreglara las flores en su lugar. Emily accedió con entusiasmo y bajo la pérgola cubierta de rosas, las criadas prepararon los arreglos florales para las dos damas. Después de eso, Claudine envió a una criada a llamar a Leila. Habían sido así desde que eran niños. Cada vez que Claudine hacía un arreglo floral bajo la pérgola, el trabajo de Leila Llewellyn era conseguir las rosas que necesitaba. Leila no era lo suficientemente buena para ser la compañera de juegos de Claudine, pero era muy buena para hacer los mandados. Claudine a veces la llamaba los días en que estaba aburrida, solo para decir unas pocas palabras. Esa chica se comporta muy cortésmente, pero tiene un aire arrogante, dijo Emily, haciendo un puchero con los labios mientras miraba a Leila. ¿Cómo debería decirlo? Ella no parece saber a dónde pertenece. No seas así, Emily. Leila es una niña lamentable. Claudine frunció el ceño ligeramente y cortó las ramas de rosa con las tijeras que Leila le había dado. Seguro que tiene defectos, pero sigamos siendo tolerantes con ella. Las palabras de Claudine hicieron reír a Emily. Bueno, no eres demasiado amable con tu asistente. Un asistente que desempeña diligentemente sus funciones debe ser respetado. La voz de Claudine se volvió más baja y más suave. Colocó las flores una por una en el jarrón de porcelana azul después de recortarlas. Leila regresó poco después con un ramo de rosas rojas. Se inclinó cortésmente hacia ellos una vez más y puso las rosas sobre la mesa. Claudine detuvo sus manos y la miró. La crítica de Emily a Leila parecía acertada. Había interactuado con la niña durante mucho tiempo y de alguna manera estaba de acuerdo con las palabras de Emily. Honestamente, Claudine no entendía por qué Emily podía criticar tanto a Leila. Los modales dóciles de Leila Llewellyn parecían derivarse de su actitud indiferente. Muchas hijas nobles famosas deseaban ser amigas de Claudine, mientras que Leila carecía de entusiasmo y no estaba feliz cuando Claudine estaba cerca de ella. Nunca se molestó en ponerse presentable frente a Claudine y tampoco la halagó. En pocas palabras, Leila era el tipo de persona que aguantaba y seguía órdenes obedientemente. Claudine no estaba acostumbrada a que nadie la pasara por alto. Se sintió menospreciada de que una huérfana la hubiera tratado con tanta indiferencia. Buen trabajo, Leila. Claudine sonrió amablemente. Leila dio un paso atrás mientras se inclinaba y la criada se acercó a ella desde una corta distancia. Claudine había estado esperando con ansias este momento, el momento en que los verdaderos sentimientos de Leila se veían a través de sus ojos, de la misma manera que lo hacían cuando le otorgaban una moneda de oro. Incluso después de todos estos años, Leila no pudo mantener la calma cuando le dieron la moneda de oro. Claudine se alegró cuando la mano de Leila, que sostenía la moneda de oro, tembló como si agarrara una patata caliente. Para colmo, Claudine planeaba hacerle otro regalo, una invitación a una fiesta que le daría una experiencia maravillosa a esa pobre chica. ¿Me estás dando esto? Leila parecía nerviosa, sus ojos se agrandaron cuando recibió una invitación de la misma sirvienta que le había dado la moneda de oro. Sí, he pedido permiso a las dos duquesas y me lo permitieron. Pero, señorita, realmente quiero que vengas, Leila. Claudine sonrió cuando interrumpió las palabras de Leila por segunda vez, pero su brillante sonrisa hizo que la tez de Leila pareciera aún más pálida. Estoy seguro de que no rechazarás mi invitación. Después de hablar con Leila como si fuera una amiga de la infancia desde hace mucho tiempo, Claudine apartó la mirada de ella. Tengo que domar a esa niña obstinada antes de convertirme en la duquesa de Arbis. Claudine tomó la decisión mientras recortaba el ramo de rosas rojas sobre la mesa y decoraba hábilmente el florero con una belleza exquisita.